Corporación Alianza Integral, consultorías y asesorías jurídicas en derecho administrativo, laboral y seguridad social. Llámenos al 260-4444 o visítenos en la calle 48D, número 65A19, sector Éxito de Colombia. Alianza Integral, abogados consultores. Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Hechos y Derecho, un programa de la Corporación Alianza Integral Abogados Consultores que llega a todos ustedes a través de Ondas de la Montaña 1350 en AM y www.ondasdelamontana.net. Alianza Integral Abogados Consultores es una firma de abogados especializada en derecho laboral, administrativo, seguridad social y pensiones que ustedes pueden ubicar en el 260-4105. 260-4105. Vamos a escuchar nuestro editorial. Editorial. Así pensamos. En medio de un fuerte debate llevado a cabo en la Comisión Sexta del Senado de la República relacionado con la crisis de la Universidad San Martín, el viceministro del Trabajo, el doctor Enrique Borda Villegas, formula una propuesta para intentar la protección de más de 4.000 trabajadores vinculados a esa entidad, y es acudir a la figura de la unidad de empresa consagrada en el artículo 194 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo cierto es que la unidad de empresa no es una figura novedosa, pues desde vieja data está consagrada en el Código del Trabajo y definida como toda unidad de explotación económica o las varias unidades dependientes económicamente de una misma persona, natural o jurídica, que correspondan a actividades similares, conexas o complementarias y que tengan trabajadores a su servicio. Lo novedoso es que sea propuesta por el ministro, pues aunque su declaración puede ser oficiosa, regularmente cuando se han estudiado estas posibilidades a petición de los trabajadores, el ministerio ha puesto múltiples obstáculos para su declaración. Bienvenida esa propuesta y esperamos que sea parte de la voluntad política del actual gobierno, pues será la tabla de salvación, no solo de estos trabajadores, sino de otros miles que laboran para empresarios, quienes en virtud de maniobras fraudulentas crean unidades empresariales paralelas formalmente diferentes, a donde llevan todos sus bienes para finalmente dejar abandonados a trabajadores en empresas insolventes y sin respaldo para el cumplimiento de sus obligaciones. Actualidad jurídica. Conozca los últimos avances en jurisprudencia y legislación colombiana. Iniciamos nuestra sección de actualidad jurídica con información de las altas cortes y pronunciamientos de los ministerios que se han presentado en los últimos días, pero también con la invitación a que participen de nuestro próximo consultorio jurídico presencial y gratuito que hace parte de la responsabilidad social de Alianza Integral. Va a ser sobre los efectos que produce el cambio de año en los derechos laborales y las obligaciones que ello implica para el empleador. El jueves 27 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en la calle 48D, número 65A19. Mayor información en el 260-4105. La sede de Alianza Integral Abogados Consultores está ubicada muy cerca al Éxito de Colombia y a la estación suramericana del metro. Doctor Carlos Ballesteros, usted debe viajar enseguida porque va para el Congreso de Abogados Laboralistas, pero esta invitación que le hacemos a nuestros oyentes a que participen del consultorio jurídico, ¿por qué no la ampliamos un poco, por favor? Bueno, con un saludo muy especial a todas y a todos los oyentes. Realmente es muy importante la participación en este evento. Este evento pues va a analizar una serie de circunstancias desde el punto de vista jurídico laboral que se presentan al finalizar el año. Es decir, qué derechos tienen los trabajadores, vamos a hablar de la prima legal de servicios, qué efectos va a producir el cambio del salario mínimo, la definición del salario mínimo en Colombia, los aportes al sistema de seguridad social, cómo varían, qué significa el tema del interés sobre la cesantía que necesariamente se debe reconocer en el mes de enero, en general todo aquello. Y un tema muy importante que también mencionábamos en nuestra anterior edición es el tema que tiene que ver con las cesantías. Hay cesantías colectivas en algunas empresas, cuándo detiene el derecho, qué pasa si
no se ha tenido el derecho y se otorgan las cesantías colectivas. En general hay una serie de inquietudes que siempre se presentan, no solamente para los trabajadores, sino también para el sector de la población que se encuentra pensionada o jubilada, ya que el cambio de año también va a tener un importante efecto sobre las mesadas pensionales. Todo eso lo vamos a tocar en este evento que realizaremos el próximo jueves en la sede de Alianza Integral. Por lo tanto, están cordialmente invitados para que participen, para que asistan. Quien quiera simplemente escuchar, bienvenido. Quien quiera participar, ya sea para proponer algunas interpretaciones, ya sea para formular inquietudes, ya sea para colectivizar su situación particular, también bienvenido. Va dirigido a abogados, va dirigido a estudiantes de derecho y va dirigido en general a cualquier persona que quiera estar involucrada en estos temas del derecho laboral y de la seguridad social, que son tan importantes para todos los habitantes del país. Finalmente, doctor Carlos, el seminario sobre sanciones y mecanismos de defensa ante la UGPP, ¿qué balance podemos hacer? Y bien importante el trabajo teórico, práctico que se desarrolló. Bueno, realmente este evento se ha venido cualificando, diría yo, se ha venido cualificando por parte de las exposiciones, ante todo, porque creo que cada vez vamos teniendo más experiencia en ese tema de la unidad de gestión de pensiones y parafiscales. Se ha venido profundizando más en la parte jurídica y este evento tuvo un componente muy importante y fue una parte práctica, el análisis de una situación práctica que tomó como punto de referencia un caso real. Eso pues es bien importante porque la gente ve que no todo es tan abstracto, sino aparece una realidad. Y para las personas que ya están recibiendo las visitas de la UGPP, que son muchísimas personas y van a ser muchas más, pues indiscutiblemente ha sido y seguirá siendo de mucha utilidad. Tan cierto es que estamos pensando que vamos a comenzar el año académicamente con otro evento, desde ya lo estamos anunciando y estamos recogiendo pues efectivamente toda esta información. Recordemos que uno de los propósitos a mediano plazo de la UGPP es recuperar 14 billones de pesos que según ellos hacen parte de las evasiones, de los incumplimientos de los empleadores. Hasta ahora la información que daba la directora de la UGPP es que se ha recogido más de 1 billón de pesos, quedan 13 billones de pesos y lo que decía la directora de esta entidad es que todos vamos a tener la visita de la UGPP porque no está siendo un tema selectivo, de tal manera que la situación pues evidentemente es bastante amplia y compleja porque hay problemas de interpretación. Acá yo creo que quienes intervinieron suministraron una serie de elementos de juicio de carácter técnico para defenderse efectivamente de la mejor manera frente a la forma como la UGPP está haciendo los cobros. Por lo tanto, estemos muy atentos. La evaluación es bastante positiva, la definición de los distintos asistentes fue muy positiva del evento, por eso estamos animados para seguir haciendo y repetirlo pues nuevamente. Muy bien, iniciemos entonces nuestra sección de actualidad jurídica hablando de la Corte Constitucional que mediante sentencia de tutela 607 de agosto 25 del presente año y con ponencia de la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado reiteró los criterios establecidos en la sentencia de unificación 130 de 2013 sobre los requisitos que deben acreditar las personas que deseen trasladarse al régimen de ahorro individual o régimen del RAIS para el régimen de prima media con prestación definida. Se indicó que únicamente los afiliados con 15 años o más de servicios cotizados al 1 de abril de 1994, fecha en la cual entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, pueden trasladarse en cualquier tiempo del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima media con prestación definida, conservando los beneficios del régimen de transición, por lo que se protegieron los derechos fundamentales del accionante al cumplir con este requisito.
Por los lados de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 7 de mayo del 2014, con ponencia del doctor Carlos Ernesto Molina Monsalve, radicación número 44537, casó la providencia dictada por el Tribunal Superior de Montería, que había negado el derecho de la demandante a la pensión de sobrevivientes por la muerte de un cónyuge que disfrutaba de una pensión convencional. La Sala consideró que las pensiones de jubilación de origen extralegal son susceptibles de transmitirse por causa de muerte, aun cuando dicha sustitución no haya sido expresamente pactada, y así lo tiene establecido la jurisprudencia hasta el momento, a menos que convencionalmente se pacte lo contrario, es decir, que no es sustituible. Asimismo, y para finalmente casar la sentencia recurrida y dar lugar a las pretensiones de la actora, justificó la anterior posesión en los principios de complementariedad y subsidiariedad, explicando que la legislación suple el vacío de acuerdo entre las partes en relación al tema de la sustitución pensional, de manera que no tiene cabida no reconocerla con base en su no estipulación. Por otro lado, mediante sentencia del 25 de junio del 2014, con ponencia de la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, radicación número 44634, se condenó a Sertempo Limitada al pago de la indemnización por despido injusto de una persona que fue despedida por tener más de 180 días de incapacidad. La Corte analizó el derecho a la estabilidad reforzada de la demandante para definir que sí era posible su reintegro aplicando lo establecido en el artículo 26 de la Ley 361 del 97, concluyendo que como la pérdida de capacidad laboral era apenas del 11%, no alcanzaba la exigencia mínima para declarar la ineficacia del despido y así ordenar el reintegro, por lo cual no casó la sentencia de segunda instancia. En el Consejo de Estado tenemos que mediante auto de noviembre 10 de 2014, dictado en el expediente número 2014-03129, con ponencia del doctor Alberto Yepes Barreiro, la sección quinta decidió admitir la acción de tutela interpuesta por la madre de un menor de edad que fue herido en un atraco, por lo que necesitaba atención especializada que le estaba negando la entidad de seguridad social EPS Compensar, a la que estaba afiliado como beneficiario de su madre, quien es cotizante. La corporación señaló, en primer lugar, que estudia la tutela a pesar de que en principio no sea competente, por cuanto el actual paro judicial podría dificultar la solución urgente del asunto. En segundo lugar, concluyó que el caso ameritaba la medida provisional protectora al darse los requisitos exigidos, que son: primero, debe evidenciarse de manera clara, directa y precisa la amenaza o vulneración del derecho fundamental que demanda protección. Y segundo, debe demostrar que es necesaria y urgente la medida provisional debido al alto grado de afectación existente o de inminente ocurrencia de un daño mayor sobre los derechos presuntamente quebrantados. Por ello, le ordenó a la EPS autorizar todos los procedimientos necesarios para la recuperación del menor y posteriormente definir el fallo de fondo. Segundo, mediante sentencia de noviembre 7 de 2013, recientemente publicada, dictada en el radicado 0409 de 2011 y con ponencia del doctor Alfonso Vargas Rincón, la sección segunda negó las pretensiones de la demanda instaurada por un ex servidor de la DIAN, que fue destituido al haber sido encontrado responsable en proceso disciplinario. El hecho de que el demandante haya sido absuelto en el proceso penal que se le siguió por los mismos hechos y con base en las mismas pruebas no impedía que en el proceso disciplinario pudiera ser declarado culpable, pues el derecho disciplinario está orientado a imponer correctivos a la omisión o extralimitación en el ejercicio de funciones públicas. Su finalidad es la de garantizar el buen servicio, la moralidad y el prestigio del órgano público respectivo. El Ministerio de Trabajo expidió el decreto 2252 del 2014, por el cual se establecen las reglas para la asunción de la función pensional de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones Caprecon, en calidad de empleador por parte de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, y el pago a través del Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional, FOPET. De igual forma, se expidió la resolución 4547 del 2014 del 16 de octubre, por la cual se definen los términos para el reporte de información del mecanismo de protección al cesante en los componentes de prestaciones económicas y capacitación.
Tiene como objeto establecer los términos y el formato técnico para que las cajas de compensación familiar reporten la información al Ministerio de Trabajo sobre el mecanismo de protección al cesante en los componentes de prestaciones económicas y capacitación. Según el artículo 3, las cajas deberán reportar la información mensual con corte al último día del mes, dentro de los primeros 15 días calendario del siguiente mes. En el parágrafo transitorio se dispuso que la información corresponde a los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2014. Se deberá entregar un solo reporte discriminándola mes a mes. Este reporte deberá ser entregado antes del 15 de noviembre del 2014. Para terminar, el Ministerio del Trabajo, en resolución 4544 del 2014, expidió la resolución que tiene como objeto establecer los lineamientos necesarios para permitir la afiliación, cotización y acceso a las prestaciones que otorga el sistema de subsidio familiar a los colombianos en el extranjero y sus familiares en Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto 682 del 2014. Y el Ministerio de Salud expidió la circular 61 del 21 de octubre de 2014, por medio de la cual se inicia el proceso de participación ciudadana con el desarrollo de la metodología de ponderación de criterios para seleccionar las tecnologías a evaluar en el marco de la actualización del Plan Obligatorio de Salud POS, por medio de encuentros presenciales en diferentes ciudades del país en los meses de noviembre y diciembre con los grupos organizados y los diferentes actores del sistema de seguridad social en salud. Este proceso de participación ciudadana contempla 5 líneas de acción. La línea 1, participación virtual de la ciudadanía y encuestas. La 2, encuentros regionales con las asociaciones de usuarios, asociaciones de pacientes, veedurías ciudadanas, copacos, comunidad médico-científica y otras organizaciones. La tercera, consensos, encuestas y consultas a expertos de diferentes especialidades médicas. La línea 4, consensos y encuestas a otros actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Y la quinta, socialización y divulgación del acto administrativo de actualización del Plan Obligatorio de Salud POS. En este proceso pueden participar usuarios representados en asociaciones de usuarios y de pacientes, veedurías ciudadanas, comités de participación ciudadana conocidos como copacos, comunidad médica y otras organizaciones del sector salud debidamente constituidas. El cronograma propuesto incluye a la ciudad de Medellín para el día 2 de diciembre del presente año. Estas son pues algunas de las sentencias y de las comunicaciones emitidas por las altas cortes y los ministerios que hemos decidido compartir con ustedes en nuestro programa Hechos y Derecho y en la sección de actualidad jurídica. Doctor Freddy Alonso Peláez, nuestro próximo consultorio jurídico lo planteábamos al inicio con el doctor Carlos Ballesteros. Efectos del cambio de año en los derechos laborales y lo que implican las obligaciones para el empleador. Será el jueves 27 de noviembre a las 5 de la tarde en la sede de Alianza Integral en la calle 48D, número 65 a 19, cerca al Éxito de Colombia y a la estación suramericana del metro. Quienes deseen más información pueden comunicarse con el 260-4105. Hay muchas personas que de manera independiente o con todo ese tema de la tercerización laboral o las relaciones laborales tan cambiantes que hay, trabajan apenas una temporada, pero le liquidan a fin de año lo que trabajó. Eso puede caber dentro de este consultorio jurídico, análisis de ese tipo de casos, de este consultorio al que estamos invitando a nuestros oyentes. Sí, César, con los buenos días para ti, para los compañeros de mesa y para los oyentes. No hay duda de que ese es uno de los temas que podríamos pensar más recurrentes y por lo tanto de más importancia. Aquí en Colombia, en Medellín específicamente, en el sector de confecciones, por ejemplo, es muy común que las personas las ocupen hasta 15, 20 de diciembre, de ahí las mandan supuestamente a vacaciones y las vuelven a vincular en los primeros 15 días del mes de enero o incluso después de esos primeros 15 días. Entonces se discute, como les pagan todo en diciembre cuando los mandan para la casa, se discute si
¿hay ruptura o no hay ruptura en ese vínculo laboral? Y cuando vuelven en enero, entonces vuelven con un nuevo contrato. Ese es un tema que vamos a tocar indudablemente. Vamos a mirar cuál es la validez de esa ruptura en diciembre para volver a empezar en diciembre. ¿Qué es lo que debe pagar el empleador o recibir el trabajador para que se considere válido este aspecto? Pero hay otros bien importantes. Vamos a hablar de la definición del salario mínimo, cuál es el criterio que se utiliza y qué incidencia, cuál es la importancia del salario mínimo en toda la parte laboral. Recuérdese que en materia laboral y en otros temas de seguridad social, todo se mide sobre la base de salarios mínimos, las indemnizaciones, la base salarial para aportes al sistema de seguridad social, la liquidación de prestaciones sociales, las pensiones, la manera como se aumenta la pensión de las personas en Colombia depende del aumento del salario mínimo, o en otros casos depende de la inflación. Entonces todos esos temas los vamos a tocar con la finalidad de que se resuelvan las inquietudes, la prima de Navidad que se paga. La idea es hacer el catálogo de la incidencia del fin de año en una serie de conceptos y derechos laborales y que la persona sepa con precisión qué es lo que puede exigir y qué es lo que debe recibir en esa fecha. Muy bien, entonces esta es la invitación a que participen de nuestro consultorio jurídico presencial y gratuito, un servicio social de Alianza Integral Abogados Consultores, efectos del cambio de año en los derechos laborales y obligaciones del empleador. Será el jueves 27 de noviembre a las 5 de la tarde en la sede de Alianza Integral Abogados Consultores en la calle 48D, número 65 a 19, muy cerca del Éxito de Colombia y la estación suramericana del metro. Mayor información en el 260-4105, 260-4105. Una sentencia me llamó mucho la atención, doctor Freddy, y es del Consejo de Estado. Habla sobre los derechos de un menor que resultó herido y dice: no tengo competencia, no sería como mi jurisdicción, pero como hay un paro en la entidad a la que le correspondería, yo tengo que garantizarle los derechos a ese ciudadano. ¿Qué es lo importante de esa sentencia y por qué la hemos traído a colación en el día de hoy? Pues lo importante de la sentencia, digámoslo así, es la humildad, la sensibilidad de un órgano de cierre, una alta corte, para con la circunstancia particular de una persona. Esta es una tutela que se interpone contra una EPS privada, cuya conocimiento correspondería a un juez de característica municipal o de categoría municipal, es decir, el órgano judicial de más baja jerarquía en la estructura del ordenamiento colombiano sería quien estudiaría esa tutela, un juez de categoría municipal, por ser contra una entidad de derecho privado. Entonces, el órgano más alto en jerarquía decidió estudiarla en un asunto netamente de sensibilidad. Dice: si yo espero o si se espera que se resuelva el paro judicial, muy seguramente la circunstancia de ese menor de edad que estaba con un tratamiento médico complejo puede devenir en lo que la misma Corte ha llamado un hecho ya consolidado, un perjuicio ya materializado, por lo tanto la tutela ya no sería eficaz cuando ya se ha causado el perjuicio. Entonces el Consejo de Estado hace esa salvedad y dice: a pesar de que esta no es mi competencia, yo la voy a asumir para proteger el derecho de ese menor. Y expide un auto, apenas está estudiando la admisión de la tutela, y en el auto de admisión dice: y es tan grave que voy a dar medidas provisionales, le voy a ordenar desde ya a la EPS compensar, que autorice todos los tratamientos y exámenes que necesite ese menor para la recuperación. En el caso específicamente es muy dramático, muy común, César, le estaban exigiendo 9 millones de pesos a la mamá que depositara para poderle iniciar tratamientos al hijo que había sido herido en un atraco, que estaba con la posibilidad de perder una de sus piernas e incluso de que se le convirtiera en una infección general y causarle la muerte. Entonces yo pienso que es de esas decisiones rescatables que realmente se corresponden con lo que es un Estado social de derecho. Aquí el juez se baja de el grado de jerarquía que le da la estructura
y dice: yo aquí voy a salvar, digámoslo así, la vida de este joven, ordenándole a la EPS de manera inmediata que le preste los servicios que necesita. Hay otra sentencia igualmente del Consejo de Estado, y aquí el tema llama la atención porque habla de trabajadores que a veces son investigados y uno dice, bueno, si ya lo exoneró la justicia penal o la justicia ordinaria, ¿qué pasa en lo laboral y qué pasa con el empleador? Y estamos hablando de un funcionario de la DIAN que fue destituido. Pero ¿qué se alegó en esta demanda y cuál es el resuelve de la sentencia, donde hacen claridad sobre no es lo mismo que lo absuelva la justicia penal a que tenga que ser absuelto en el proceso disciplinario? Existe, César, una tendencia o una creencia, no solo a nivel del sector público, también en el sector privado, y el ejemplo más típico es el de los accidentes de tránsito. En un accidente de tránsito donde pueden confluir al menos 3 responsabilidades: una responsabilidad administrativa o contravencional que se llama, y es definir quién violó una norma de tránsito; una responsabilidad civil, y es quién tiene que pagar los daños que se causan en el accidente; y una responsabilidad penal, es que si en ese accidente hay heridos o muertos, deberá definirse quién tuvo la culpa, a ver si genera esa responsabilidad penal. Y puede que en esas 3 responsabilidades se lleven a conclusiones muy distintas por un mismo hecho. Entonces, lo que el Consejo de Estado delimitó y estudió en este caso específico es que la responsabilidad disciplinaria es autónoma e independiente de lo que puede pasar con la responsabilidad penal de un servidor público. El caso específico es de un funcionario de la DIAN quien supuestamente omitió su deber de fiscalización y de revisar mercancía que entra del extranjero para evitar el contrabando. Lo que supuestamente se discutió allí es que este funcionario, habiendo cuadrado con otras personas, habiendo acordado con otras personas que él iba a hacer la revisión de un cargamento, ya supuestamente tenía dicho: tranquilos que yo los dejo seguir. Se hace la investigación disciplinaria, se llega a la conclusión de que omitió sus deberes como servidor público y le imponen la sanción máxima de destitución y de inhabilidad en el ejercicio de funciones públicas. Simultáneamente se tramitó un proceso penal donde, por los mismos hechos y bajo las mismas circunstancias, se investigó si esa persona pudo cometer o no un delito. Estando en curso el proceso disciplinario, sale la decisión del proceso penal donde le dicen: usted penalmente no se le pudo demostrar ninguna culpa. A pesar de eso, el proceso disciplinario terminó diciendo: disciplinariamente usted sí tuvo culpa, y por eso la sanción. Entonces él presenta la demanda diciendo: esa sanción disciplinaria de destitución que me impusieron es nula y no se pudo haber dado porque es contradictorio que en la parte penal me hayan absuelto y en la parte disciplinaria haya resultado culpable. El Consejo de Estado entonces estudia y de una manera contundente dice: el derecho disciplinario protege un bien jurídico distinto al bien jurídico que protege el derecho penal, y puede perfectamente darse la circunstancia que en el proceso penal resulte absuelto y que en el proceso disciplinario resulte culpable, o viceversa. El Consejo de Estado aquí dice: también puede suceder que en el proceso penal sea condenado y en el proceso disciplinario sea absuelto. ¿Y dónde estriba la razón? En el bien jurídico tutelado. Como son bienes jurídicos tutelados distintos, lo que protege la norma es distinto, puede que la manera como se aplique e interprete ese derecho también sea distinta. Consultorio jurídico presencial y gratuito de Alianza Integral Abogados Consultores. Efectos del cambio de año en los derechos laborales y obligaciones de los empleadores. Será el jueves 27 de noviembre a las 5 de la tarde en la calle 48D de Dedo, número 65A19, cerca al Éxito de Colombia y a la estación suramericana del metro.
Mayor información en el 260-4105. 260-4105. Doctor Freddy, tenemos también una sentencia de tutela de la Corte Constitucional. Quiero que ampliemos esta sentencia porque este es un tema que se está manejando por estos días en asocio de Alianza Integral Abogados Consultores con Asmedas Antioquia, la Asociación Médica Sindical del departamento, que está ubicada en el sector de Prado Centro, en Palacé con la 62, eso es carrera 50, número 625, en toda una esquina. Allí se están desarrollando algunos conversatorios sobre este tema y por eso me parece importante que lo ampliemos. Y en la ratificación de la posición de la Corte, en qué momentos o con qué condiciones o circunstancias puede cambiarse una persona de régimen de pensiones, dependiendo de dónde esté afiliado. Claro, César, el asunto tiene trascendencia, es básicamente para la expectativa de pensión de una persona en Colombia. Las normas de la Ley 100 establecieron que, como regla general, una persona puede moverse entre el régimen de prima media y el régimen de ahorro individual cada 5 años. Si yo estoy en Colpensiones y me quiero pasar para un fondo privado, debo esperar como mínimo 5 años. O al revés, si yo estoy en un fondo privado y quiero afiliarme o pasarme para Colpensiones, debo esperar 5 años. El tiempo mínimo de permanencia en uno de esos regímenes es de 5 años. Pero la norma también estableció una excepción. Dijo, quien le falten 10 o menos años para ajustar la edad de pensión, no podrá moverse. Si a mí me cogen siendo hombre los 52 años y estoy en un fondo privado, ya la ley me dice, usted ya no puede pasarse para el fondo que administra Colpensiones. Si es mujer, sería a los 47 años, 10 años antes de que se cumpla la edad. ¿Dónde está el problema? El problema está en una cantidad de personas que a partir del año 96 en adelante se empezaron a afiliar a fondos privados por varias razones. Una, porque creyeron en lo que les dijo el asesor del fondo privado. Las razones que siempre alegaron fueron: el seguro social se va a acabar, el seguro social está quebrado, su dinero en el seguro social peligra. Además de eso le informaron, con nosotros, es decir, con los fondos privados, usted se pensiona a la edad que usted quiera, con el monto de la pensión que usted desee. Es decir, le ofrecieron unas cosas absolutamente exorbitantes que no resultaron ciertas. Pero además de eso, a la hora de que la persona se iba a afiliar, no le informaban ni que podía perder el régimen de transición, ni que para poderse pensionar tenía que tener un ahorro mínimo. Tampoco le dijeron que tenía la opción de devolverse, que era un dato que le tenían que dar en su momento. En el año 2004, cuando hubo una especie de amnistía para que la gente pudiera devolverse al fondo sin ningún tipo de exigencia, al seguro social sin exigencia, tampoco le informaron eso a las personas. Entonces hay una serie de omisión en la información que materializa un engaño a la hora de la afiliación de esas personas. Y ese es el punto que hoy se está discutiendo. ¿Quién o quiénes pueden devolverse de un fondo privado al fondo de Colpensiones? En esta sentencia de tutela, que de manera precisa o específica fue la T607 de agosto 25 de 2014, la Corte volvió a hacer un recorrido sobre qué se necesita para una persona que esté en un fondo privado devolverse a Colpensiones. Esos requisitos son: 1, tener al 1 de abril del año 94, cuando entró en vigencia el sistema pensional, 15 o más años de servicio o el tiempo cotizado equivalente. Segundo, que esa persona los rendimientos que le haya producido el dinero mientras estuvo en el fondo privado sean equivalentes a los que hubiera producido de haber estado en Colpensiones. Entonces la persona que cumpla con esos requisitos, es decir, tener 15 años de servicio para el 1 de abril del 94 o el 30 de junio del 95, puede devolverse en cualquier momento sin restricción alguna y sin perder el régimen de transición. Esto es lo importante.
el que esté en transición por el tiempo de servicio se puede devolver sin perder este beneficio. La única exigencia es que si los rendimientos no fueron equivalentes, debe pagar la diferencia en rendimientos. Entonces, si usted es una persona que está con esas características, simplemente eleva la solicitud, verifica que si tuviera esos 15 años y lo deben dejar regresar. Puede que Colpensiones le diga un momentico, pero los rendimientos acá, en el régimen de prima media, hubieran sido mayores, siendo la obligación de la persona pagar esa diferencia. Ese pago no lo tiene que hacer de una vez. Si le dicen sí, la diferencia es de 3 millones de pesos, no lo tiene que sacar los 3 millones de pesos. Debe Colpensiones decirle cómo va a ser la forma de pago mediante un acuerdo con esa persona. Casi siempre se definen cuotas mensuales muy módicas para que no se estorbe o se impida el regreso. Pero ¿qué pasa con la persona que no cumple con esos 15 años, pero quiere devolverse porque definitivamente le es mucho más benéfico o beneficioso el régimen de prima media? Aquí lo que le sugerimos a las personas es un proceso ordinario donde se le cuente al juez: vea, cuando yo me afilié estuve engañado, no me dieron la información que necesitaba y necesito que declaren de que ese acto es nulo. El juez va a estudiar la situación y muy seguramente va a declarar la nulidad de ese acto, lo que implica volver a Colpensiones con las mismas condiciones que tenía. Si tenía o estaba en régimen de transición, va a volver recuperando el régimen de transición. Este es el punto importante. Hay una diferencia grande. Coincidencialmente esta semana atendí en la oficina una persona que la sola posibilidad de volver le incrementa la mesada pensional en 2,5 millones. Es decir, el fondo solo se la reconoció con 1 millón de pesos y de habérsela reconocido Colpensiones, el monto de esa pensión sería de 3,5 millones. Entonces, esto es de una trascendencia enorme. La invitación a todos los oyentes y que nos están escuchando y que estén en esta situación o que conozcan de alguien es que asesórense. No se conformen con la pensión que ya les reconoció el fondo privado. No se conformen con que el fondo privado les dijo: usted ya no puede pasarse. La realidad es que sí es posible volver a Colpensiones. En Alianza Integral los atendemos sin cita previa. Somos abogados especialistas que ya hemos trabajado mucho este tema y que a mí me parece, cuando es una cuantía de por vida, 10 o 15 o 20 o 30 mil pesitos más en el valor de la mesada, justifican que se siga este tipo de trámites. Doctor Freddy, la invitación de la que le estábamos hablando a nuestros oyentes, que se está haciendo en asocio con Asmedas Antioquia, es la charla Retirarse de los fondos privados de pensiones si es posible. Será el próximo miércoles 19 de noviembre a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde en la sede de Asmedas Antioquia, ubicada en la carrera 50 Palacé, número 625, en el barrio Prado Centro. Quienes deseen más información sobre esta charla, que se dictará por parte del doctor Carlos Ballesteros, pueden llamar al 263-1612, el teléfono de Asmedas Antioquia, 263-1612, o al teléfono de Alianza Integral Abogados Consultores, el 260-4105, 260-4105. Si alguien quiere más información sobre este evento, sobre esta charla, puede entrar a la página de Asmedas Antioquia, que es www.asmedasantioquia.org. Para que finalicemos nuestra sección de actualidad jurídica, doctor Freddy, podamos darle paso a las respuestas de algunas inquietudes que nos han llegado a nuestro consultorio jurídico Alianza Integral Responde. Hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que tiene el radicado 44634 y ponencia de la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, que habla de una indemnización que se le debió pagar a un trabajador que fue despedido injustamente, aunque se decía que tenía más de 180 días de incapacidad. ¿Qué claridades hace esta sentencia y por qué es importante ese tema de los tiempos? Y ahora quiero que, con una de las preguntas que nos plantea un oyente, ampliemos un poco ese tema, porque los tiempos son fundamentales a la hora de hablar de incapacidades. A ver, hay un primer asunto, César, y es que la Corte Constitucional
tiene absolutamente claro, pacífico y reiterado de que en Colombia no es posible despedir a una persona que esté en algún tratamiento médico o que esté con un grado de pérdida de capacidad laboral definido. Digámoslo así, la Corte Constitucional ha sido absolutamente generosa en la protección que le ha brindado a las personas que estén, no necesariamente ya con una discapacidad. Si por ejemplo una persona está en un tratamiento médico, me voy a inventar la enfermedad, por una faringitis, una laringitis o cualquier enfermedad que a pesar de ser incapacitante, no genera discapacidad o pérdida de capacidad laboral, la Corte ha dicho, mínimo hay que esperar a que se recupere de esa dolencia para terminarle el vínculo. Porque si se le termina el vínculo estando incapacitado o en ese tratamiento, puede que se determine que esa condición fue la que llevó al empleador a terminarle el contrato y puede generar el reintegro a través de la acción de tutela. Es una protección absolutamente amplia. Hoy para un empleador resulta muy difícil, si se quiere llamar es estorboso, se convierte en un encarte un trabajador que esté en algún tipo de tratamiento. Pero la Corte Suprema de Justicia tiene otro criterio. Este es de los casos, César, donde decimos hay choque de trenes. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia? Dice, a ver, la estabilidad reforzada que genera el tener una pérdida de capacidad laboral, entonces ya la Corte le está metiendo un ingrediente adicional. Dice, no es no más que la persona esté enferma, es que tenga un porcentaje de pérdida de capacidad laboral ya definido. La Corte ha dicho que para que se active esa estabilidad, la persona debe tener definida una pérdida de capacidad laboral del 15% en adelante. Es lo que se conoce como estabilidad, como pérdida de capacidad laboral o discapacidad moderada, que va del 15 al 25%. Entonces, la Corte Suprema de Justicia solo genera la estabilidad laboral reforzada por discapacidad a partir de un 15% de pérdida de capacidad laboral. En este caso, entonces, se trató de una persona que lo despiden después de 180 días de incapacidad, justa causa, establecida en las normas, pero la Corte hace el estudio y dice, a raíz de la nueva normatividad, y por eso hace la diferencia, la norma que establece la justa causa es anterior a la Ley 361 del 97. Esa Ley 361 del 97 de alguna manera modificó la causal y estableció entonces de que el despido con una persona que tenga o alegando esa causal genera el pago de la indemnización, pero no genera el reintegro porque la persona para este caso específico no tenía una pérdida de capacidad laboral del 15% o más. Para este caso el trabajador solo tenía un 11% y por eso la Corte dijo, el despido es injusto y hay que pagar la indemnización, pero no puede ordenar el reintegro porque no tenía la pérdida del 15%, que es la que activa esa protección especial. Muy bien, para terminar nuestra sección de actualidad jurídica, quiero reiterar la invitación para que participen de nuestro consultorio jurídico presencial y gratuito, que hace parte de la responsabilidad social de Alianza Integral Abogados Consultores. Será sobre efectos del cambio de año en los derechos laborales y las obligaciones del empleador, el jueves 27 de noviembre a las 5 de la tarde en la calle 48 de Dedo, número 65A19, muy cerca al Éxito de Colombia y a la estación suramericana del metro. Quienes deseen mayor información pueden comunicarse con el 260-4105, 260-4105. Ya regresamos. Alianza Integral responde. Resolvemos sus inquietudes en derecho laboral, administrativo y seguridad social. Consúltenos en el correo electrónico hechosyderecho1350@hotmail.com. Iniciamos nuestro consultorio jurídico de Alianza Integral con la pregunta que nos hace el señor Luis Roberto Cardona, y esta es la que le planteaba ahora doctor Freddy. Soy docente del municipio de Medellín y sufrí un accidente de tránsito que me dejó graves lesiones y una incapacidad laboral que se ha extendido ya por varios meses. La atención inicial se realizó a través del SOAT.
y una vez agotado el cupo del SOAT, la Fundación Médico Preventiva asumió mi atención, pero me obligan a continuar el tratamiento con los especialistas que ellos dicen tener contratados. Pero es claro que pocas veces tienen esos especialistas disponibles o contratados. El médico que me ha tratado hasta el momento dice que si voy a otro médico, a otro profesional, puedo perder lo que ya se ha avanzado en mi tratamiento para recuperar la movilidad. ¿Puede la Fundación Médico Preventiva obligarme a dejar el tratamiento especializado que estoy recibiendo en la clínica León 13 con el personal idóneo y altamente calificado para quedar a merced de la incertidumbre en que vivimos quienes estamos bajo su régimen de salud? ¿Puedo hacer algo? ¿Y hasta cuándo tendría esa cobertura directamente con la EPS por estas incapacidades? Gracias por su atención. Con el saludo para don Roberto, es una situación dramática y repetitiva. Uno no entiende cómo el gobierno ha mantenido la Fundación Médico Preventiva como EPS para el sector docente. Pero a su vez tampoco entiende uno cómo el sector docente, que cada rato paraliza el país, se ha aguantado esa situación. Uno no dice cuál es el manejo, qué habrá debajo, qué habrá encima. Lo que es cierto es que la Fundación Médico Preventiva ha sido calificada casi desde su existencia como una de las 3 peores EPS que existen en Colombia. Eso a mí me parece totalmente contradictorio cuando el Estado intervino Saludco, cuando el Estado ha supuestamente puesto en el ojo del huracán una serie de EPS, cuando el Estado ha dicho que es un fiel centinela del cumplimiento, que se va a acabar el paseo de la muerte, y todo esto que hablan el gobierno ha mantenido la médico preventiva con niveles de insatisfacción que rayan en el 90%. Esto uno dice, es increíble el sostenimiento. ¿Cuál es la sugerencia? A ver, lo primero es que de acuerdo con la estructura del sistema de seguridad social en salud, las EPS tienen un portafolio de proveedores de servicios de salud, lo que llamamos las IPS. Entonces, cada EPS está en libertad de contratar al profesional que mejor estime para su prestación de servicios. Muy seguramente la Fundación Médico Preventiva le va a decir que no lo atiende a través de la Clínica León 13 porque no tienen contrato con esa IPS. Es lo que le van a decir muy seguramente. Y le van a decir, puede que le digan, y la cita con, me voy a inventar qué especialista es que necesita, con el ortopedista con nosotros está para dentro de 3, 4, 5 meses. Entonces, si usted está en un tratamiento que no puede suspender porque está yendo a terapias diarias o semanales, indudablemente que esa situación no solo va a perder lo que ya trae hecho, sino que va a establecer un periodo de estancamiento en la rehabilitación que le va a doblar los tiempos, que puede que le deje secuelas. ¿Qué es lo importante? Lo importante es, primero, que le eleve la solicitud por escrito a la Fundación Médico Preventiva, donde le pida o le solicite que le autorice hacer las terapias o el procedimiento como donde lo ha venido haciendo, porque es lo mejor para su salud, y que en lo posible anexe una certificación del médico tratante que así lo indique. Generalmente los médicos tratantes en estos casos son muy cordiales y van a entregarle una certificación donde diga: esta persona viene en un tratamiento desde hace tanto tiempo y si lo suspende corre los siguientes riesgos, que se lo diga por escrito. Con eso le eleva la solicitud a la médico preventiva donde le pida que se le autorice seguir el tratamiento allá, y ya será la Clínica León 13 la que le facture ese servicio a la médico preventiva. Eso es perfectamente posible y el sistema lo permite. Si le niegan eso, o si ni siquiera le responden, viene el asunto de la tutela. La tutela, donde se va a alegar lo mismo, donde va a argumentar lo que le dijo el médico tratante. Si usted se va para otro lado, puede asumir estos riesgos su salud. Entonces uno le explica al juez en tutela eso, y muy seguramente el juez le va a ordenar que el tratamiento siga donde estaba, porque no se puede suspender y porque la Fundación Médico Preventiva no tiene los mismos profesionales con las mismas condiciones que necesita. Ese sería el procedimiento, que no vaya a interponer la tutela sin haberle elevado la solicitud previa a la médico preventiva, porque si lo hace, el juez de tutela le va a decir: es que todavía la médico preventiva no le ha negado nada.
Entonces la recomendación es que primero le haga la solicitud por escrito para que le quede la constancia a la médico preventiva, donde explique estos mismos hechos que nos está contando y diga que el médico tratante recomienda que solo puede seguir el procedimiento de rehabilitación a través de ellos y así se pueda ordenar. Si le niegan, vendrá la tutela. Doctor Freddy, frente al tema de los tiempos, el profesor Roberto no nos dice cuántos meses lleva, pero sí dice que ya varios meses, y él tiene inquietud sobre quién lo debe estar atendiendo, me imagino que en materia salarial también, de acuerdo con los términos de la incapacidad que ha tenido, que ya se ha extendido en el tiempo. El sistema funciona, César, indicando de que durante los primeros 180 días la incapacidad corre por cuenta de la EPS a la que esté adscrita la persona, ¿cierto? Después de los 180 días, a partir del día 181, el pago de la prestación económica por incapacidad corre por cuenta del fondo de pensiones al que esté adscrita la persona. Siempre y cuando la EPS haya certificado que tiene pronóstico favorable de rehabilitación, ¿cierto? Si tiene pronóstico favorable de rehabilitación, el fondo de pensiones debe asumir el pago de la incapacidad hasta por 360 días más. Es decir, ya estamos hablando de 180 iniciales y 360 días más, estamos hablando de 540 días de subsidio por incapacidad. Vencido ese tiempo, sin que la persona se haya rehabilitado, existe la opción de que la EPS vuelva a certificar de que le falta poco para recuperarse y ya es discrecional si el fondo de pensiones desea continuar asumiendo ese pago de la prestación. Si no es así o el pronóstico no es favorable de rehabilitación, entonces lo que queda es iniciar los trámites para que le definan la pérdida de capacidad laboral o el grado de invalidez o la secuela definitiva con la que esa persona va a quedar y así definir si tiene o no derecho a una pensión de invalidez. El tiempo que dure realizar ese trámite, que generalmente ante las juntas de calificación de invalidez, durante ese tiempo también tiene derecho a la prestación por incapacidad y la sigue pagando el fondo de pensión. Muy bien, ahí está entonces bien completa la respuesta para el profesor Luis Roberto Cardona. La siguiente pregunta nos la envió la señora Margarita Ortega Díez. Dice: trabajé por prestación de servicios para una empresa contratista del departamento de Antioquia para una dependencia encargada del tema de vivienda. Terminé labores y quedaron adeudándome 3 meses de salarios. Envié una solicitud escrita a la firma para que me dijeran cuándo nos pagarían, pero no obtuve respuesta. En vista de esto, escribí a la entidad del departamento a la que le prestamos los servicios para que nos dieran luces sobre qué hacer y en qué términos se habían hecho los contratos, y después de mucho tiempo me pidieron consignar el valor de las copias de la información. Lo hice y pasado un mes aún no tengo respuesta. Averigüé con funcionarios de la gobernación y de manera no oficial y verbalmente me dijeron que la empresa contratista se estaba liquidando y que ya no existía formalmente. Igual a mi situación está la de varios compañeros que laboramos para la misma firma contratista. ¿Qué puedo hacer? ¿Será que perdí mi tiempo laborado? ¿Puedo reclamarle solidariamente al departamento? Mil gracias. En primer lugar, para nuestra oyente, la señora Margarita, hay que diferenciar varias cosas. Primero, ella dice: elevé una solicitud a la gobernación de Antioquia para que me diera unos documentos y unas certificaciones. Me pidieron un dinero para poderme dar las fotocopias, ya pagué el dinero y no me han contestado. Estamos hablando de una vulneración al derecho de petición que se protege mediante una acción de tutela. Entonces, para obligar a que la gobernación le conteste, ella debe acudir al mecanismo de la acción de tutela, donde le diga a un juez: hice una petición, no me la han contestado, a pesar de que el tiempo ya se venció, oblíguelos a que me den respuesta. Entonces ahí ya la gobernación le entregará los documentos que está pidiendo y ya esos documentos, que muy seguramente se los va a pedir un abogado cuando consulte, para efectos de definir quién le responde. La otra parte ya tiene que ver con los derechos derivados de esa prestación personal de un servicio. Y aquí nos metemos en los campos de lo que se llama contrato realidad. Si es posible demostrar de que el beneficiario de las actividades que ella desarrolló no fue ese contratista, sino la gobernación de manera directa. Es decir, que el contratista no fue no más que una especie de disfraz
de intermediario, de alguien que se prestó en el papel para fungir como el empleador o como simplemente, como ella lo dice, quien la contrató, pero que quien se benefició de la prestación del servicio fue la gobernación, que ese servicio lo prestó en instalaciones de la gobernación, muy seguramente con herramientas de trabajo que le dio la gobernación, muy seguramente tenía un jefe inmediato que era una persona vinculada a la gobernación, puede pedir de manera directa que sea la gobernación la que asuma el pago de las prestaciones sociales a título de indemnización. No puede pedir ni que la declaren funcionaria pública ni que le paguen indemnizaciones moratorias, pero sí puede pedir que le paguen las prestaciones sociales causadas durante ese tiempo, pero solo bajo la idea de que el beneficiario siempre haya sido la gobernación. Ahora, puede demandar a ambos, puede demandar al contratista de manera directa si todavía está en liquidación y no se ha liquidado, puede hacerlo, o sencillamente me parece que es procedente demandar directamente a la gobernación para que ella sea la que pague todos los derechos derivados de un vínculo laboral. En Alianza Integral podemos prestarle la asesoría, es gratuita, viene y comenta bien el caso con uno de nuestros abogados y le vamos a dar solución para ella y para el resto de compañeros. Muy bien, de esta manera llegamos al final de otra emisión de Hechos y Derecho. Para todos un feliz fin de semana.